Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La importancia de la participación ciudadana en las elecciones. ¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana es el conjunto de acciones que realizamos como ciudadanos para influir en las decisiones que afectan a nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Esta participación puede tomar muchas formas, desde votar en las elecciones hasta participar en las organizaciones civiles o protestar contra las injusticias. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en las elecciones? Las elecciones son un mecanismo fundamental para la democracia. A través del voto, elegimos a los representantes que tomarán decisiones sobre nuestro futuro. Si no participamos en las elecciones, renunciamos a nuestro derecho de elegir y permitimos que otros decidan por nosotros. ¿Qué beneficios tiene la participación ciudadana en las elecciones? La participación ciudadana en las elecciones tiene muchos beneficios, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Algunos de estos beneficios son gobiernos más representativos. Cuando más personas votan, más probable es que los gobiernos representen la voluntad del pueblo. Políticas públicas más justas. La participación ciudadana puede ayudar a asegurar que las políticas públicas beneficien a todos los ciudadanos, no solo a unos pocos. Mayor transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos que son elegidos por ciudadanos que participan activamente son más propensos a ser transparentes y rendir cuentas de sus acciones. Sociedades más fuertes y cohesionadas. La participación ciudadana puede ayudar a crear una sociedad más fuerte y cohesionada, donde todos, las ciudadanas y ciudadanos, se sientan parte de la toma de decisiones. Para hablar de la importancia de la participación ciudadana en las elecciones 2024, nos acompaña la maestra Alma Rosa Ugarte Pérez. No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros para caminar por senderos a la paz. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco que estén una vez más aquí con nosotras y con nosotros caminando por senderos a la paz. Su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida y nuevamente les agradezco que nos acompañen un sábado más, previo a las elecciones electorales del próximo 2 de junio, un tema que estaremos abordando el día de hoy, muy interesante, ahorita les voy a comentar, pero antes recordarles que pueden también visitarnos a través de nuestra página de Facebook y van a tener el programa ahorita en vivo, lo pueden ir a consultar, ahí nos pueden dejar sus mensajes y sus sugerencias, sus comentarios también para nuestra invitada, ahí estará al pendiente, nos estará haciendo el favor de hacer algunos comentarios y después responderles si tienen algunas dudas o comentarios, también algunas sugerencias que quisieran dejar para este programa o bien para nuestra gran estación de Nesa Radio. Y bueno, antes de empezar, también quiero agradecerle a nuestra gran familia de Nesa Radio que hace posible que sigamos manteniendo este gran esfuerzo radiofónico y sobre todo agradecerle a nuestra compañera y amiga, la directora Rocío Román Fernández, quien encabeza este gran proyecto radiofónico en compañía de nuestro compañero y amigo también, Alejandro Reyes, que forman parte de la dirección de este gran barco, de este gran proyecto, que, bueno, es en Nesa Radio 97.3 FM.
FM. También un saludo a nuestro operador técnico que se encuentra del lado de los controles y que siempre está haciendo posible la transmisión de este programa y que está al pendiente de todos los requerimientos para que podamos estar con todas y con todos ustedes el día de hoy. Bien, y también dejarles el teléfono en cabina para quienes se quieran comunicar con nosotros al 55 22 28 01 33. Y bien, pues antes de empezar con este tema tan interesante, quiero comentarles que la próxima semana el próximo domingo estaremos llevando, pues, algunos dicen la gran fiesta democrática, la gran responsabilidad ciudadana que tenemos todas y todos. Bueno, el día de la elección, el próximo 2 de junio, que estaremos eligiendo varios niveles de gobierno que deben de ser importantes y deben ser de interés de todas y todos nosotros. Y el día de hoy tenemos justamente el tema, la participación ciudadana, las elecciones 2024. Para ello tenemos a una joven, a una mujer que tiene una gran experiencia en los temas legislativos, que forma parte de los trabajos del Senado de la República, que tiene una trayectoria de más de 12 años en esta actividad, que ha realizado también varias acciones a través de varias organizaciones de la sociedad civil y también ha sido reconocida por estas. Y bueno, pero antes de que yo pueda seguir hablando de ella, me gustaría más que nada que ella nos pueda comentar quién es, ni nada más ni nada menos que Alma Rosa Ugarte Pérez. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Alma. Hola, muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. De verdad, estoy aquí como que muy emocionada de poder compartir espacio contigo. No, pues al contrario, mi querida Alma, pues más bien agradecerte que te des tiempo después de tantísimas actividades que tienes y que además eres muy activa en las redes sociales, subes muchos contenidos importantes que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro quehacer ciudadano, mi querida Alma, y que la verdad muchas de estas opiniones que tú viertes en las redes sociales pues nos dan luz y nos dan idea de qué es lo que tenemos que analizar, qué es lo que tenemos que reflexionar pues para poder ser mejores ciudadanos. Quiero que nos digas porque creo que yo me quedé corta y me gustaría más que tú me pudieras decir y nos pudieras compartir quién es Alma Rosa Ugarte. Pues soy poblana, Ah, soy una poblana que está viviendo en la Ciudad de México. De hecho, pues fue justo como un tema de búsqueda de trabajo lo que me llevó a llegar a esta ciudad. Y en su momento, pues una gran necesidad, porque luego de repente tenemos esa mala costumbre de comer y de pagar renta. Entonces yo sí, venía claro. como de todo el trabajo de los derechos humanos, trabajando con sociedad civil. Tuve ahí una pequeña mala experiencia con sociedad civil y es cuando yo empiezo como que a buscar trabajo, enciendo todas mis redes y una de ellas me dice como de, oye, están buscando gente en la Cámara de Diputados, pero a ver, o sea, yo, joven, cuando era joven de verdad, así, pues recién egresada, con todo este mundo como del activismo, con una ideología como que muchísimo más, como más rígida, como más estricta. Pues entonces me dicen, no, pues están buscando a alguien en la Cámara de Diputados. Y yo, no, con la mafia del poder, con los malos de Malolandia. Pero bueno, pues si algo sale para la renta y Pues para sí. mi camión y para la comida, pues está bien, vamos a ver qué hay ahí. Entonces me habían comentado como que era un proyecto de derechos humanos, que pues es más o menos como la línea que yo Ujú. trabajaba, sobre todo como mucho en esos momentos. Llegué y pues me dijeron, no, en realidad lo que queremos es una asesora parlamentaria. Y yo así de, "Mm, yo sé de derechos humanos, sé de género, pero así como que del mundo parlamentario y legislativo no sé". Me dijeron, tranquila, aquí te enseñamos. Y yo, pues, va. Entonces, así fue como yo entro a la Cámara de Diputados hace 12 años ya. ¿Qué profesión Empecé. tienes? ¿Qué profesión tienes, Alma? Yo estudié Relaciones Internacionales y tengo una Mm, maestría en Derecho Constitucional y Amparo. muy bien. Ujú. Entonces, pues ya como que empecé a entrar ahí como al mundo legislativo. Primero estuve 6 años en la Cámara de Diputados, después tuve la oportunidad como de probar lo que era el trabajo en el Senado, y ahorita pues es la etapa en la que estoy concluyendo con esta legislatura que también está terminando, y pues Ujú. así, un poquito. A mí la verdad es que, no sé si a ti te pasa, no sé si a quien me esté escuchando, no sé si a ti, bebé de luz, que de repente llegas a un lugar nuevo, diferente, y te termina encantando. Entonces, yo siempre he tenido la fortuna del lugar al que llego a trabajar, que han sido, pues, algunos, pues sí, siempre como que me enamoro de algo, ¿no?
y la verdad es que me tardé un poquito en enamorarme así completamente del legislativo por pues como por estas cosas ahí, luego en Ujú. las chaquetas que te haces uno en la cabeza, se hace una en la cabeza, pero una vez que me quité como todos esos prejuicios, la verdad es que pude ver el gran mundo tan precioso y lleno de posibilidades, porque pues, a ver, si yo estaba en el mundo de derechos humanos es porque a mí me gustaba como que trabajar por la gente y para la gente. Y al Ujú. final, que eso es el servicio público, tú le sirves a las personas a través de esos espacios como institucionales y fue como que de repente como que hice el clic y dije, no, pues de aquí soy. Y ya, eso es un poquito de todo Llegaste esto. para quedarte, pues qué bien. Pues eso te ha dado una gran experiencia de poder comentar justamente esos comentarios tan acertados que haces para la reflexión y para el análisis, pues de la situación política que está viviendo el país en la actualidad, y creo que eso pues es de mucha ayuda. Pues qué bueno que nos has platicado un poquito de ti, porque eso nos ayuda también a sensibilizarnos, mi querida Alma, sobre pues la importancia que tiene, decías tú, sobre que tienes una experiencia en la sociedad civil, tu actividad profesional ahora en el trabajo parlamentario. Debemos de darle ese tinte, mi querida Alma, de la importancia que tiene la participación ciudadana previo y durante y posterior y antes de las elecciones. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para que los ciudadanos nos podamos motivar por ejercer nuestro derecho del voto? Digo, han habido tantas luchas sociales para poder mantener el voto y que no podamos emplearlo, utilizarlo de una forma consciente y responsable. Creo que es la parte interesante. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, mi querida Alma. Y bueno, a mí me gustaría que pudiéramos hablar sobre todo, Alma, pues hablar, por ejemplo, de la importancia que tiene la participación ciudadana en las elecciones. Sobre todo, decía yo, vamos a hacer las elecciones más grandes que haya tenido la historia del país. Creo que cada vez son más grandes, pero estamos hablando de la cantidad de cargos de elección popular que se están por elegir el próximo fin de semana y que implica una gran responsabilidad. Ayúdanos a entender, Alma, o ayúdanos a crear una explicación, un concepto para entender por qué es un proceso democrático en este caso la elección y la importancia de la elección para poder pues elegir las mejores personas que puedan dirigir nuestros rumbos sociales y ciudadanos y políticas públicas y demás. Claro, pues me gustaría voy a intentar responder como esta pregunta o estas preguntas que me parecen como un poco amplias. Ujú. Entonces, a mí me gusta ir como que desmenuzando las cositas, ¿no? Eh, Creo que para empezar a entender de qué estamos hablando, es importante tener claros algunos conceptos. Hay Ujú. una frase que a mí se me hace como muy chistosa porque es muy reveladora, ¿no? La democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. O sea, creo que ¿por qué? O sea, porque como cualquier sistema, como cualquier cosa, pues es que nada es perfecto, todo Claro. es perfectible, ¿no? Y todo va avanzando y todo va evolucionando en el sentido Ujú. de que nosotros también somos personas, seres humanos dinámicos, o sea, no somos estáticos y Claro. además estamos, o sea, somos completamente diferentes y creo que en esas diferencias radica como una gran posibilidad de hacer muchísimas cosas y muy importantes, no solo para una misma, sino como para todas las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué es como que la democracia? Así como que facilito, es un sistema en el que todos nosotros, tú, yo, cualquiera, o sea, como ciudadanos tenemos el poder, y es importante entenderlo, el poder de decidir quiénes son las personas que nos representan y llegan a tomar decisiones por nosotras y por nosotros. Así O es. sea, es un sistema que nos permite involucrarnos de distintas maneras en la toma de decisiones que nos afectan como ciudadanía y como sociedad. Entonces, hay distintos tipos de democracia. Por ejemplo, está la democracia directa, en donde participamos, pues ahora sigue, como lo dice directamente en la toma de decisiones. Hay, por ejemplo, procesos muy específicos como el de seguramente alguien recordará lo que es la consulta popular.
en Ujú. donde vamos y depositamos, o sea, que además a mí este asunto como viciado que de repente hemos visto en este gobierno de transformar la consulta popular en un mecanismo de validación o de legitimación del poder gubernamental se me hace una cosa muy horrible, pero la verdad es que es una herramienta que tenemos. El referéndum, la revocación de mandatos son formas directas que tenemos como de influir en todo este sistema de gobierno. Eh, También que tenemos otro tipo, la democracia representativa, ¿no? Pues que es como que lo más normal, lo que conocemos como hoy en día. Eh, es como lo dice este sistema en donde los ciudadanos, pues nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque, o sea, no es que todas y todos podamos estar ahí tomando decisiones porque es prácticamente imposible, pero Claro, nosotras depositamos la confianza en ciertas personas para que ellas nos representen, o sea, para que así ellas, es. pues, nos ayuden a tomar las decisiones y claro, o sea, esperamos que los tomen, de la mejor manera, democráticamente. Por ejemplo, ahí está el otro concepto, la democracia deliberativa. O sea, Ujú. que como lo dice un poquito su nombre, es, de deliberación, de diálogo, de generación de consensos. Eh, hay como énfasis en el asunto del debate antes de tomar decisiones, que Ujú. creo que es un proceso interesante, ¿no? O sea, como esto de que las decisiones sean resultado de un proceso de deliberación, o sea, de pensarle, de consultarlo, de construirlo, de dialogarlo. Claro. Eh, entonces, pues creo que como todo esto lo que busca es que las decisiones se tomen de la manera más informada, se tomen de la manera como que representen o que puedan de alguna manera resolver eficaz o eficientemente las necesidades que tiene la población. Así Entonces, es. eso por un lado, ¿no? Tenemos lo que es, o sea, importante que entendamos qué es la democracia, este sistema en el que todas y todos podemos participar. Y no importa la edad, ¿eh? O sea, todas y todas tenemos, lo hablaba una vez con un juez, ¿no? Todas y todos somos parte de este gran sistema, o sea, somos un engrane en toda esta maquinaria que se está moviendo. Así es. Entonces, eso es la democracia. Sí. Fíjate Luego que, tenemos, ajá, perdón, un común denominador de la democracia, mi querida, que a lo mejor a los ciudadanos nos da miedo, es la responsabilidad que tenemos de asumir esas decisiones. ¿A quién le vamos a delegar esas decisiones, esa toma de decisiones? Digo, no podemos ir todos, ¿verdad?, a levantar la mano en la plaza para decidir si quitamos a la Suprema Corte. Obviamente ese tipo de cosas. Por eso se delegan en otros. Pero esa responsabilidad a veces pareciera, mi querida Alma, que nos da miedo ejercerla. Esa responsabilidad, cuando digamos de decir el valor de la que nos ha dado la democracia en esta responsabilidad va desde no solo ejercer de ir a sufragar y dejar nuestro voto en las urnas, sino de acompañar lo que viene después, ¿no? es que justo ahí va para como la siguiente parte, que es el asunto de la participación ciudadana. Así es. O sea, como esto que estaba diciendo al final un poquito y que tú dices que la verdad es que todas y todos tenemos ese privilegio de poder participar en la toma de decisiones Ujú. de nuestro país, de las cosas que nos afectan directa o indirectamente. Sin importar, o sea, género, edad, nada, nada, porque también hay mecanismos pensados para los niños y las niñas, Claro. para incluir a personas, adultas de la tercera edad, o sea, estamos avanzando mucho en el tema de inclusión, por eso también digo, la democracia es este sistema, el peor de todos, pero es porque es perfectible, porque va evolucionando, ¿no? Y conforme vamos también nosotros creciendo, pues van exigiendo y saliendo nuevas necesidades. Entonces, por eso es que el asunto es dinámico, como el lenguaje mismo, como nosotros y nosotras mismas. Y además de tener este privilegio de participar, pues viene la responsabilidad, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? O sea, como este asunto de hacernos responsables de lo que pasa en nuestro país. O sea, yo soy una convencida de que cuando decimos, no, es que el gobierno que tiene la culpa, pues tú eres parte de esa culpa.
O sea, tú eres parte de esa culpa de lo que pasa o de lo que no pasa en el gobierno. ¿Por qué? Así Porque es, ahí es justo de lo que yo un poquito, de lo que hablo un poquito, ¿no? Participar no solo es salir a votar así cada es, 6 años, cada 3 años, o sea, no, 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 no. O así sea, es. es un asunto de podernos informarnos, o sea, empezamos por ahí, ¿no? De informarnos, que muchas veces nos quedamos como con lo primero que nos llega, ¿no? Que de repente son estas mañaneras. Así No, es. pues aquí te presentamos los datos, pero, y me lo decía nos los decía siempre un profesor de estadística, que yo también tuve ahí unos cursitos como de análisis de datos, porque creo que los datos también son muy importantes, Ujú. y nos decía, tú puedes estrangular al dato para que te dé el resultado que tú quieres. Pero Sí, no por claro. estrangularlo vas a obtener la verdad, sino la vas a manipular. Ujú, ujú. Y lo que tú quieres es encontrar la verdad. Entonces tienes que saber manejar bien los datos. Entonces, para mí, este coso que nos decía un profesor hace unos años en la UNAM, em, pues sí se me quedó como que muy clavado y de repente cuando oigo la mañanera siempre lo pienso y digo, no manches, o sea, Sí, claro. Y cómo manipulamos para el beneficio de nuestra propia ideología. Pues ahorita está tomando un tema interesantísimo, pero antes, mi querida Alma, tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotras y con nosotros aquí a caminar por Senderos a la Paz en compañía de Alma Rosa Ugarte Pérez, que nos acompaña pues desde la Ciudad de México, pero pues nos está compartiendo la importancia de la participación ciudadana en estas elecciones 2024. No se vayan, quédese con nosotros, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de Alma Rosa Ugarte, que nos está ayudando a entender un poquito y pues hablar un poco sobre el tema de la importancia que tienen la participación ciudadana en estas elecciones, estas próximas elecciones 2024. Y nos estabas comentando, mi querida Rosa, Alma, sobre lo importante que es, primero, entender el concepto de la democracia, pero también entender la responsabilidad que implica, porque ante el derecho también va una obligación, incluso es una obligación, el ir a sufragar es una obligación, pero la participación va más allá, estábamos hablando en este tema. Creo que una de las cosas que nos permite entender la participación ciudadana, Alma, y si todo el mundo lo lográramos entender desde esa perspectiva, es los beneficios. ¿Qué beneficios tiene que nosotros participemos activamente? Ahorita hablando de pues, la elección, pero no solo de eso, ¿no? Sino de todo lo que implica ir a la toma de las decisiones de forma colectiva y no de la colectividad con la que se entiende en este gobierno, desde la visión oficialista, sino lo que implica una participación ciudadana en la toma de decisiones y los beneficios que carga esto. no, pues, o sea, le implica todo. O sea, si nosotros participamos activamente, conscientemente, informadamente, pues es que, o sea, para empezar, decidimos el rumbo del país. O sea, y a ver, decir, y esto yo siempre le he dicho como que el tema no es, lo he dicho en algunos videos, creo que ni siquiera importa en realidad quién llegue a la silla. O sea, importa qué hacemos nosotros con esa persona que está en la silla, sin importar Claro. quién sea, sin importar el color. ¿Por qué? Porque las personas que trabajamos en el gobierno somos servidoras, Ujú. servimos. O Así es. sea, toda la gente pues, son nuestros jefes, son nuestras jefas. Entonces, quien está en esa silla le responde a todas y a todos. Entonces, Ujú. cuando participamos activamente, cuando hacemos conciencia de nuestra participación ciudadana, o sea, definimos lo que pasa en el país. Que Claro. sí, que no, la ley que se aprueba. ¿Y qué es una ley que se aprueba? Pues una ley es una norma que rige la conducta que tenemos en el país, como sociedad. Entonces, nosotras y nosotros podemos decidir qué ley pasa, qué ley nos conviene, qué ley no. Eh, entonces, pues yo creo que el beneficio que conlleva la participación ciudadana es poder definir el rumbo del país. Así Y, o es. sea, el definir el rumbo del país es definir nuestras vidas, es pugnar para que cada año que se vota
que se discute el presupuesto de egresos, que es nada más y nada menos que la decisión de en qué se va a ganar todo, en qué se va a gastar todo nuestro dinero, o sea, porque nosotras y nosotros pagamos impuestos al comprar un chicle, así que tú dices, Así es. no, yo evado impuestos porque soy informal, no, o sea, tú compras un chicle, bebé, y tú estás pagando impuestos, o sea, todo, tú compras un refresco y tú estás pagando Así es. un impuesto que se decide año con año. Entonces, eso, ¿no? ¿En qué se van a gastar nuestros recursos? Queremos que nuestros recursos se vayan a un aeropuerto que no tiene personas. Queremos que nuestros recursos se vayan a un tren que no tiene impacto medioambiental. O queremos que ese dinero se destine en infraestructura de hospitales. Queremos que ese dinero se destine en mejores salarios para los médicos, las médicas. O sea, ¿en qué queremos que se gaste ese? Para empezar ahí, o sea, si nosotras y nosotros participamos bien y sabemos cómo participar y en qué podemos participar, que es prácticamente en todo, o sea, definimos hasta en qué se gasta el dinero. O sea, Claro. y una amiga también me lo decía en un programa de mi podcast de Madre Patria, decía, es que el presupuesto de egresos es como un hogar, o sea, se decide en qué se administra, en qué se gasta y en qué no se gasta dinero. Y pues también cuando nosotros tenemos un empleo, pues decidimos cómo se ingresa. Y también saber cómo se ingresa el dinero es importante porque ahorita tenemos un tema de déficit, o sea, estamos Ujú. gastando más de lo que ingresamos. Y cualquier persona que me escucha que administra un hogar o que sabe más o menos llevar su dinerito y sus cuentas, sabe que el déficit, o sea, de que no está tan padre y no está tan bien gastar más dinero de lo que nos llega. O sea, si yo Y gano peor 10 cuando pides pesos, un crédito, ¿no? claro, Como o le ha sea, pasado a este gobierno federal. por eso es que tenemos deudas. O sea, si yo gano 10 pesos y gasto 30, pues ¿de dónde voy a sacar los otros 20? Pues de un crédito, de un préstamo, de deuda. Y eso lo tengo que pagar después. Entonces, yo creo que el asunto de participar ciudadanamente nos da miedo porque pues es una gran responsabilidad, es Sí. informarnos, es debatir, o sea, a ver, o sea, yo no voy a debatir solo como, no, no, eres un chairo, no, eres un derechango, o sea, no, es tener los argumentos para sentarnos y decir, a ver, ni todo es tan bien, ni todo está tan mal. Existe la derecha, existe la izquierda. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? ¿No? Entonces, Ujú. es poder debatir, es poder expresar nuestras opiniones de una manera respetuosa, porque, a ver, la otra persona que está ahí enfrente peleándose con nosotras, la verdad es que luego quiere lo mismo que tú y yo, que es que nos vaya Claro. bien, que le vaya bien al país. Entonces, que nosotros estemos peleando de manera no informada, de manera irrespetuosa, de manera violenta, solo le sirve a los mismos que están en el poder dando de vueltas de un color y de otro color. Y yo no digo que esté mal cambiar de color, sino que pues, hay que saber quiénes están ahí rotando para Claro, también viviendo poder. del presupuesto eternamente, ¿no? Y a ver, yo creo que ahí también hay discusiones que Max Weber también se planteaba desde hace ya muchos años. O sea, vivir de servicio público, necesitamos un salario, pues quizás poderte profesionalizar en el servicio público está bien. Por Profesional de ejemplo, carrera. Ujú. un carpintero se hace un excelente carpintero gracias a la experiencia, gracias a que está practicando. Pero a ver, un buen carpintero es el que aprende de sus errores, el que se dedica, el que se compromete, el que va al curso, el que ya está aprendiendo lo nuevo, el que se mete, o sea, ¿qué clase de servidores públicos tenemos? Tenemos servidores públicos que solo se están beneficiando o que de verdad están ahí trabajando por ti, por mí. Sí, claro. Y que además a veces son cosas que no logramos ver, pero que influyen en perjuicio incluso de lo que nosotros a lo mejor de alguna manera elegimos y a lo mejor es el mejor, los más idóneos, pero resulta que no regresan a su distrito electoral a preguntar, a decir, a dar, a hacer rendición de cuentas, ni siquiera conocemos cuáles son los resultados, ni siquiera, por ejemplo, en el caso de un trabajo legislativo, si cuántas propuestas legislativas pudo haber presentado ese candidato que se está queriendo reelegir, si lo hizo o no, si lo que prometió lo cumplió, o sea, ese tipo de cosas que es nuestra responsabilidad ciudadana y que Exacto. también forma parte de la participación ciudadana. Si nosotros nos mantenemos estáticos y no caminamos junto con lo que elegimos o a quienes elegimos, pues difícilmente podemos decir que la elección que hicimos fue correcta.
Yo creo que ese es un análisis y una reflexión que tenemos que hacer los ciudadanos, Alma, de la responsabilidad que implica ir a votar y acompañar, ir a votar y cuestionar, ir a votar y pedir cuentas, o sea, todo lo que implica el antes y el después de una elección. Sí, o sea, a ver, es que por eso, a ver, y la elección no es solo el 2 de junio, o sea, el Así proceso es. electoral es un proceso amplio. Y de hecho ahorita lo vimos que hubo pre-campañas, poco dudosas desde hace unos 2 años, pero no, o sea, a ver, el proceso electoral tiene un proceso como desde que los partidos, o sea, desde involucrarnos en los partidos políticos para saber a qué candidatos nos van a poner. Porque luego decimos, ay, es que los candidatos que nos dan son bien malos. Pues sí, pero quizá tú pudiste exigirle a ese partido político, y no digo que sea fácil, porque a ver, los partidos políticos yo los veo renuentes a que entren personas a cuestionarlos, ¿no? Pero la verdad es que los partidos políticos son nuestros, ellos existen gracias a ti y a mí. Así O es. sea, entonces desde decirle al partido político, a ver, dame un candidato diferente, o sí, pónmelo ese me gustó. Lo Ujú. hizo bien, lo hizo muy bien y lo está haciendo bien. Regrésamelo porque quiero votar por él. Ahorita que ya tenemos una elección consecutiva, por ejemplo, en los congresos, Ujú. en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Creo que es importante entender que el proceso electoral es amplio y que podría ser incluso como que más abierto si nosotras y nosotros exigimos que lo sea. Luego de ahí vienen las precampañas, que en donde pues los candidatos supuestamente le hablan a su militancia. Pues bueno, tú no quieres asumir una militancia, está bien, pero pues ve y escúchalos a todos en todos los partidos, qué es lo que tienen por proponerte. Eh, Luego tenemos ya el asunto ya de poder coadyuvar con nuestro instituto electoral, con nuestro árbitro electoral, desde ser funcionario de casilla, Así es. desde ser observador electoral, ¿no? O sea, tenemos muchas posibilidades para dejar de hacernos, diría mi abuelita, guaje y echarle la culpa, porque además es eso, o sea, creo que también nos podemos identificar mucho y nos hace mucho eco este gobierno que nos dice, es que la culpa es de los de antes. Sí. No, es que los de El no antes, ¿no? responsabilizarse. Exacto, en lugar de responsabilizarnos. Y de repente decimos, no, es la culpa de este mal gobierno. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú Ujú. para, o sea, no solo quejándonos, sino qué hacemos tú y yo Así para es. que ese gobierno no sea malo? Ujú. Así Entonces yo es. creo que va por ahí, como entender que la participación ciudadana es amplia, que tiene varias aristas, pero que pues sí, no es cualquier cosa. O sea, como cuando de repente decimos, no, quiero un trabajo, un buen trabajo con un gran salario y grandes, quiero hacer grandes cosas. Bueno, pues para eso tienes que chambearle un montón y tienes que hacer un montón de Prepararte. cosas y prepararte. Exacto, ¿no? Entonces, todo implica, no voy a decir esfuerzo porque no creo que represente como esforzarnos así de, ay, del dolor, sino sí implica compromiso. Y Ujú. sí implica participar y sí implica accionar y sí implica de repente, como yo creo que tú te pasa a ti, Vero, que yo también de repente hay días en donde digo, ay, no, qué difícil, no quiero grabar un TikTok, no quiero salir y grabar mi podcast, pero lo voy a hacer porque este es mi compromiso, porque creo fervientemente que en esto que hago y en esto que para lo que les sirve, esto que estoy haciendo y aunque sea para una o dos personas, yo lo voy a hacer con amor y con dedicación. Así es. Comprometernos y salirnos de este egoísmo, de decir, ay, no, yo podría estar haciendo otras cosas. Sí, podrías estar haciendo otras cosas, pero también podrías estar involucrándote. Entonces, es complejo, es Así complejo. es. Así es. Bueno, pues tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Los invito a que escuchen la próxima cápsula. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Las consecuencias del abstencionismo en las elecciones electorales. Hoy estamos hablando de un tema crucial para el buen funcionamiento de las democracias, por lo que es necesario reflexionar sobre las consecuencias del abstencionismo en las elecciones electorales.
el voto es un derecho fundamental, pero también es una responsabilidad. Cuando elegimos a nuestros representantes, estamos decidiendo el futuro de nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Sin embargo, en muchas ocasiones, un número considerable de personas deciden no votar. A este fenómeno se le conoce como abstencionismo. Las consecuencias del abstencionismo pueden ser graves. Un alto índice de abstencionismo puede debilitar la democracia, ya que significa que los gobiernos no están siendo elegidos por la mayoría de la población. Esto puede llevar a que las políticas públicas no respondan a las necesidades reales de la gente. Además, el abstencionismo puede dar más poder a grupos minoritarios que sí votan, por lo que puede llevar a que se tomen decisiones que no beneficien a la mayoría. Pero las consecuencias del abstencionismo no solo son políticas, también pueden ser sociales. Cuando la gente no vota, se desinteresa de la política y de los asuntos públicos. Esto puede llevar a una apatía generalizada y a una falta de participación ciudadana en otros ámbitos de la vida social. Es importante recordar que el voto es una herramienta poderosa que podemos usar para cambiar nuestro mundo. No lo desperdiciemos. Ejerzamos nuestro derecho al voto en las próximas elecciones. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí, caminando por Senderos a la Paz. El tema se está poniendo muy interesante en compañía de Alma Ugarte, que nos está comentando sobre la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones 2024, que se dan justamente el próximo domingo 2 de junio. Pues Alma, hace rato decías del compromiso que debemos de adquirir los ciudadanos, pues para poder pues ayudar a que este país salga, Alma. Eso es lo que necesitamos, que el país salga a flote de lo que hemos tenido, de los pues varios sexenios atrás que hemos tenido pues muchísimas complicaciones. Pues la única manera es que salgamos a participar, Alma. ¿Y cómo podemos hacerle? ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos hacer los ciudadanos que ya estamos generando esta conciencia? Pues de alguna manera, de cómo podríamos evitar que haya abstencionismo, que la gente prefiera decidir quedarse en su casa, eh, viendo la televisión, escuchando música, haciendo otra cosa, pero no dándose el tiempo para ir a poder votar en las próximas elecciones. ¿Qué hacemos, Alma? ¿Cómo motivamos a la gente para que pues mueva esa conciencia pues, de preferir ir a votar en vez de quedarse en su casa y ser uno más de los abstencionistas? Híjole, pues yo creo que no tengo esa respuesta. Yo creo que no tengo esa respuesta, la verdad es que no sé quién tenga esa respuesta, eh, pero me gustaría como terminar como la idea del último bloque que Ajá, tuvimos, y adelante. es, o sea, si hay gente como tú y como yo, Vero, que estamos un poco locas y que nos gusta así como meternos y clavarnos por ejemplo, darle a la gente este tipo de contenidos, ¿no? Yo con mis canales de redes, con mi podcast en YouTube, en Spotify, con los videos que hago en TikTok, que subo en Instagram. em, Creo que tenemos como este nivel a ver, esto es lo que yo quiero hacer y a mí me mueve. Me diría por ahí mi papá, es que eres acuario, y quieres cambiar el mundo. Pero, pues la gente lo puede hacer. Hay otro tipo de nivel como desde consumir esta información y a ver, consumir información del tipo de opinión que tú y yo compartimos, pero también puede ir y consumir información y contenido con otra perspectiva completamente distinta. Claro. Y por ejemplo, los datos yo siempre les digo, porque antes siempre hacía como que los videos como que para que la gente viera en dónde estaba la ley y después es como, o sea, tan básico que es ir y consultar la información pública que luego damos, ¿no? Ujú. O sea, si el presidente nos dice, no, pues es que nada más, pues murieron 10 personas en un mes, no, pues a ver qué dice el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ah, no, pues murieron 300, ¿no? Ah, oye, a ver, ¿cuál es por homicidio doloso? ¿Cuál es por homicidio culposo? Ah, ok, ¿no? Creo O los que es, desaparecidos que volvieron a desaparecer, ¿no? sí, claro, o sea, como estas cosas sencillas de dedicarle tantito como a poder
escuchar distintas opiniones para formarnos un criterio y si ya le podemos agregar el consultar datos y el hacer el esfuerzo de abrir el internet y decir, a ver, ley del Banco del Bienestar, que a ver, ¿dónde? ¿Sabes? Como que desde eso tan sencillito que podemos hacer, el cómo sacar a la gente a votar y a involucrarse, no lo sé. Yo lo que hago o lo que intento hacer es de alguna manera, porque así fue como yo empecé a hacer estos, o sea, mi contenido en redes. Alma, perdón, Eh, pero si habláramos de las consecuencias del abstencionismo, a lo mejor nos mueve algo de conciencia. Pues es que dependiendo de qué tipo de abstencionismo, de hecho, por ejemplo, hay ahorita una campaña muy interesante que, que está saliendo de vota por por el desaparecido. Y está invitando a la gente que dice, ninguna de las 3 opciones presidenciales me convence, ninguna, ni fu, ni fa, ni fi. Entonces, como un gesto o como un mensaje, lo que voy a hacer, o sea, están proponiendo estos colectivos de madres buscadoras y distintas redes de sociedad civil, como describe en la boleta el nombre de un desaparecido, de una desaparecida, y manda ese mensaje, que quizás no es que esté ganando el abstencionismo, sino que mandemos el mensaje de que ninguna propuesta nos convence. Y que Claro. quizás si hubiera una mejor propuesta, sí saldríamos todos a votar y todas a votar con mucho gusto. Las consecuencias del abstencionismo, pues al final es que yo creo que también en ese sentido podemos hablar de como esto que decías al principio antes del corte, ¿no? Que cuáles son los beneficios de salir a votar. O sea, de qué nos beneficia, cómo podría o cómo lo hace interesante. Pues para empezar es que tenemos el poder de voz y voto, ¿no? O sea, Ujú. cada voto cuenta. Aunque tú digas, no, es que eso, ¿qué eso? ¿Cómo no? O sea, cada voto cuenta. Un voto gana elecciones o Claro, hace que claro. las perdamos. Y eso lo vimos hace unos años y aquí va a haber gente que va a decir que, pero bueno, o sea, el asunto es que un voto cuenta. Entonces, cuando tú sales a votar, tú tienes voz y poder de decisión. Te Y comento, ahí, perdón, en el Estado de México, en el 2000 o 96, 97, no recuerdo, en el municipio de Papalotl, en el Estado de México, un voto le dio el gane a un partido, ¿no? Un solo voto. es que un Y voto lo cambia todo. un voto lo cambió todo, efectivamente. Ahí está un ejemplo Una claro. persona lo puede cambiar todo. Así es. Entonces, o sea, eso, que tenemos voz y poder de decisión. Cuando salimos a votar, adquirimos una responsabilidad compartida. O sea, nos Ujú. hacemos responsables del futuro del país, de nuestro municipio, de nuestra colonia, de todo, ¿no? Porque además están los regidores, los síndicos, como todas estas figuras que son como muchísimo más cercanas, los presidentes municipales. Cuando salimos a votar y vencemos el abstencionismo, también luchamos o sea, adquirimos más transparencia, porque cuando los ojos están ahí, que a ver, Bebedelo, si tú me escuchas, de verdad, no, es que a ellos no les importan, sí, tus tweets les importa, o sea, les Claro. importan los tweets, les importa lo que digamos de ellos y de ellas, o sea, sí están pendientes, sí están conscientes. Entonces, cuando hay mayor participación, pues hay una mayor vigilancia y control sobre los procesos electorales y por consecuencia, pues de las decisiones que se toman, ¿no? Ujú. Que toman los que ya elegimos. O Claro. sea, que esto ayuda, pues, por ejemplo, a prevenir fraudes, o sea, a combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo a las personas que quizás sí nos están diciendo, que sí nos están proponiendo un buen combate a la corrupción, porque no es lo mismo el que llega y te dice, yo voy a combatir la corrupción de arriba para abajo. Yo la voy a eliminar. Mire mi pañuelito, como ya no hay corrupción. No, pero si llega una persona que nos dice, a ver, yo para combatir la corrupción, mira, te propongo esta ley de estas modificaciones a la ley de responsabilidades administrativas, te propongo hacer evaluaciones a los servidores públicos, te propongo que haya un servicio civil, que la gente basifica, o sea, voy a decir algo así, la gente basificada también haga evaluaciones, o sea, ¿sabes? Eh, eh,
podríamos como de esta manera también, y es consecuencia, pues fortalecer la democracia. No nos gusta, pues hay que salir y votar para cambiarlo. Si nos gusta, pues hay que salir y votar para que se quede, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando vencemos al abstencionismo, logramos todo esto. Y yo creo que si logramos todo esto, o sea, sí o sí cambiamos las cosas. Sí, claro. Y bueno, consecuencias pueden haber muchas, ¿no? El hecho de que se hagan, que otros tomen la decisión por nosotros o por nosotras, es una consecuencia muy, muy complicada porque quienes vemos que algunas cosas no están bien hechas por cualquier gobierno, de cualquier nivel de gobierno, y si nosotros no reclamamos, no participamos para decir, oye, está mal, señalar, cuestionar, creo que también es algo que nos tiene que, y decía yo hace rato, es ser responsable, pero también la otra parte de la que tú hablabas, Alma, el compromiso social que debemos de tener todos y todas. Es decir, no basta con votar, yo insisto, no basta con votar, sino hacer acciones, acompañar lo que nosotros decidimos al final de cuentas, ¿no? Esa es la Ujú. parte donde yo creo que nos da mucha flojera, la mayoría de la gente les da flojera, cómo acompañar, cómo podemos acompañar una decisión tan importante como es elegir a nuestros gobernantes, elegir, como tú decías también, el rumbo de este país. Y ahora sí ese rumbo no es de mi municipio, no es de mi colonia, no es el rumbo del país que queremos, ¿no? Que si bien dices, hay diferentes opciones, hay a quienes no les gustan ninguno de los tres candidatos, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Y Sí, manifestarnos también en las urnas es una forma. Comentabas tú hace rato también de esta propuesta que están haciendo la asociación civil o las asociaciones civiles de desaparecidos. Pues esa es una ujú. forma de decir, ¿no? Hace mucho. Entonces, ese tipo de manifestación que al menos me está haciendo el esfuerzo de levantarme, de salir de mi casa, de caminar, pues para poder ir a decir algo que yo considero desde mi punto de vista, ahí está. Algunos dicen que es malo, que habrá que hacer, ahí vamos a lo que le llaman el voto útil, ¿no? Y quienes cuestionan el si por qué vas a votar, mejor utilízalo, bien utilízalo. Yo creo que ahí depende de las decisiones de cada persona. Pero bueno, y en ese sentido, Alma, Es que justo es eso. Es que es justo eso. O sea, todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. ahí va. Asumamos las consecuencias. Salir a votar es una decisión. O sea, decidir no salir a votar es una decisión. Claro. Asumamos las consecuencias. Si no salimos a votar, pues alguien más va a decidir por nosotros. ¿Está bien? Entonces, pues cuando nos quejemos, digamos, pues, o sea, seamos conscientes de, pues sí, pues yo permití que eso pasara. O sea, eso que no me está gustando, yo lo permití porque no salí a votar. Y también se vale decir como, pues, y yo lo he visto mucho, como decir, híjole, creo que me equivoqué tantito en Ese mi es el. voto, pero se vale equivocarse y aprender de eso, pero hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones, creo que es importante. Sí. ¿Crees que haya que superemos la participación que hubo en el 18, Elma? ¿Tú cómo lo ves? Pues fíjate que la participación del 18 fue una participación histórica Así y la es, verdad es que ha sido como uno de los argumentos más grandes de este gobierno para hacer y deshacer, porque siempre dicen como, no, pues 30 millones de votos me respaldan, ¿no? Mi barrio me respalda, pero entonces cuando entendemos que somos más de 120 millones de mexicanos, dices, bueno, pues 30 millones, o sea, sí son 30 millones, pero somos más de 100, o sea, ¿cuántos cientos de millones de mexicanos somos, pues, ¿no? Entonces, pues, em, yo creo que ese asunto de la legitimidad que ha respaldado a este gobierno ha sido más que beneficioso, porque yo creo que este gobierno, me voy a ir tantito, porque creo ujú, que es importante hablar de esto, más que beneficioso, ha sido un pretexto muy grande de este gobierno para tomar decisiones que de repente se ven de manera unilateral. O sea, nos guste o no, el PRIAN, así ese malo de Malolandia, intentaba construir consensos. En contra o a favor, pero intentaba construir consensos con el PRD, con las minorías. Pero es que a estos
que están hoy, no les importa, o sea, lo que ellos quieren se hace, y si no les sale, pues buscan la manera de burlar la ley para lograrlo, y por eso es que tenemos en la Suprema Corte un montón de cosas que nunca les había llegado porque tanta inconstitucionalidad, pues no se había visto antes. Perdón, creo que te querías decir algo. No, sí, está bien. Fíjate que lo que acabas de decir también me da pauta para comentar que el momento histórico que se dio en el 18 de esa gran participación que salió, bueno, ahora muchos también, como tú dices, dicen, se vale equivocar, pero esos que han dicho se equivocaron, pues ¿para qué voto? Si salió peor la cosa, ¿no? Entonces, es como que el doble filo que tienen, o que pudiera verse para algunas personas, el decir, pues sí salgo a votar, pero ¿de qué sirve, no? Entonces, es que estamos en un momento así como que complicado, que yo creo que, insisto, la importancia de salir a votar, del voto informado, del voto consciente y con compromiso, que es algo que hemos estado marcando el día de hoy y que en algunos programas anteriores hemos dicho, ¿no? No se vale ir a votar por el de Tin Marín de doping, güey. Bueno, habrá quien lo haga, ¿verdad? Pero yo creo que eso no ayuda a que el país pueda mejorar. La intención, y si nos fijamos, una idea de que la intención del voto es para ayudar a que este país mejore, prospere, y que tiene que ser en realidad un voto, y más ahorita, mi querida Alma, un voto Ujú. informado y consciente y bien razonado de lo que vayamos a hacer. Pues sí, es que, a ver, yo no sé si vayamos a superar la votación histórica del 2018, pero yo creo que sí estamos superando ya la conciencia del voto. O sea, quienes vamos a salir a votar, creo que sí está. Yo no había tenido pláticas así con gente de tan sectores diversos de, a ver, ¿cómo voy a votar? O sea, Del a voto ver, no, o sea, a diferenciado, ¿no? ver, sí, 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 a ver, porque por ejemplo hay gente que me dice, o sea, y esto también, a ver si te sirve a ti que me escuchas, bebé de luz. Si tú votas por alguien a la presidencia de la República, no, eso no impacta tus votos en el Congreso. O sea, si tú votas por Claudia, por Xochitl o por Maynes, es el voto para ellos. Eso no implica algo o no repercute en el Congreso, pero creo que sí hay muchas personas que están diciendo, bueno, ok, voy a votar presidencia esto. Yo creo que yo he escuchado mucho hoy, bueno, en estos días, este asunto de mucha gente que dice, ya encontré mi solución, voy a votar por un desaparecido, porque nadie de la presidencia me convence, pero sí sé a quién le quiero dar el voto en el Congreso, porque quiero evitar todo esto que viene el Congreso. Entonces, y creo que la gente que empezamos a hablar muchísimo del Congreso y que le empezamos a poner como lucecita ahí, creo que pudimos abonar un poquito a que la gente también tomara conciencia de la importancia que es saber decidir por quién votar en el Congreso. El asunto es que, bebé de luz, también tú fíjate cuando vayas a votar por tus representantes, por tus legisladores, tu boleta va a tener por el frente un nombre, pero Ujú. atrás va a tener La lista. listas. Ujú. Y ahí tú vas a saber que si votas por el PRI, pues el voto, sí, el primero, Alito Moreno. Si tú votas de hecho creo que Maynes es pluri, no sé, de su partido, pues. Si votas por Xochitl Gálvez, o sea, por el PAN, si votas por el PAN, pues bueno, va para Marco Cortés el primero en la lista, pero abajo de esas listas, de esos dirigentes que también el PRD, los chuchos se pusieron, Ujú. hay otros nombres también súper valiosos de gente de todos los partidos, ¿eh? Porque hasta, o sea, yo que soy muy crítica de Morena, porque siempre he sido crítica del partido en el poder, en Morena hay grandes cuadros. O sea, en todos Claro. los lugares hay grandes cuadros, solo hay que saberlos identificar para saber por quién votar. Es la posibilidad que Entonces, tenemos del voto diferenciado y razonado. ujú, Creo que ahorita vamos a hablar de ese tema, ya para ir cerrando, mi querida Alma, pero tenemos ujú. que irnos a otro breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotras y con nosotros. Estamos aquí caminando por Senderos a la Paz en la gran compañía de Alma Ugarte, que hoy nos está ayudando pues, a entender un poquito la importancia que tiene la participación ciudadana en las elecciones de 2024. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve.
¿Puedo participar en las elecciones? Para participar en las elecciones es necesario registrarse para votar y obtener la credencial para votar. El Instituto Nacional Electoral, INE, es el encargado de este proceso. En su sitio web http://www.ine.mx puedes encontrar toda la información necesaria para revisar si tu credencial de elector está vigente en el padrón electoral, conocer la ubicación de tu casilla para la próxima elección y si te encuentras fuera de tu sección electoral, dónde se ubicarán las casillas especiales para los votantes en tránsito, donde podrás votar por casi todas las elecciones, dependiendo el lugar donde te encuentres. Además de votar, hay otras formas de participar en las elecciones como informarte sobre los candidatos y candidatas y las propuestas electorales, asistir a debates y eventos políticos para informarse y cuestionarlos, ser voluntario en una campaña electoral, ser observador registrado del proceso electoral o como representantes ante las mesas directivas de casilla. Llamando a la acción, te invitamos a participar en las próximas elecciones del 2 de junio de este 2024. Tu voto es importante, ejerce tu derecho al voto y contribuye a construir un futuro mejor para nuestro país. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Ya estamos en nuestro último bloque. La plática con Alma siempre va a ser muy interesante y muy amena, pero pues ya de alguna manera tenemos que concluir. Seguramente le estaremos invitando posteriormente, Alma, para que nos acompañes, pues para ver qué sucedió, qué se dio, pues platiquemos sobre los resultados del abstencionismo, de la gran participación ciudadana, de todo lo que pueda dar la próxima elección. Pero bueno, antes de continuar, quiero recordarles que tenemos los días lunes, miércoles y viernes la alerta Hoy por Mí, que es el espacio que ponemos a disposición de todas y todos ustedes. Si tienen la ficha de alguna persona familiar o ser querido desaparecido, tenemos este espacio para que podamos publicarlo. Solamente comunícate con nosotras y con nosotros a 55 22 28 01 33. También recordarte que esta radio comunitaria es una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y que, bueno, si quieres hacer alguna aportación en donativo, en especie o económica, comunícate con nosotros también a cabina a 55 22 28 01 33. También recordarte que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Bien, pues para ir concluyendo, mi querida Alma, decías tú hace rato pues de todo lo que implica ser ciudadano de alguna manera, ciudadano y ciudadana. Es complicado, sí es complicado a veces poder pensar en la gama de responsabilidad que tiene esto, pero es un deber que ahora es un deber que tenemos que cumplir. Y decíamos, pues para vencer el abstencionismo, pues depende de muchísimos factores, pero de lo que sí depende de cada uno de nosotros como ciudadanos es poder estar informados, Alma, votar de forma responsable, ¿sí? Es decir, consciente de haberlo reflexionado. ¿Por qué? Como tú decías antes de irnos al corte, tenemos la posibilidad de encontrar a las mejores personas, a las mejores propuestas que pudieran estar dirigiendo los rumbos de este país y de nuestro municipio y de nuestro distrito y de todo lo que implica esta elección 2024. Algo que también va a ser un fenómeno interesante, Alma, porque antes era así como que todo cuadrado. Si había que votar por un solo partido, votabas casi prácticamente en todo. Como que nadie se animaba a decir, pues voto por este color en esto, voto por este otro color en otro. O sea, eso no se daba. Y esto es un ejercicio que ya se ha venido más o menos practicando en las últimas elecciones, pero pues esto va a generar una nueva posibilidad de conformar nuevas minorías. También hay que hablar de de esas minorías que quieren desaparecer este gobierno en turno, pero a las que también tienen derecho las minorías a permanecer y de alguna manera, Alma, a que esos nuevos órganos de decisión que van a establecerse con esta elección sean plurales, sean diversos, que no sean hegemónicos con una sola ideología, sino que puedan enriquecerse
con la diversidad cultural, con la diversidad ideológica, con la diversidad política, con todo lo que implica pues la diversidad que tenemos en esta sociedad, ¿no? ¿O qué piensas tú ahí, mi Sí, querida? sí, pues, a ver, o sea, es que no, nos la pusieron complicada la ciudadanía. Fíjate que a mí me gustaría como nada más abonar un poquito algo que lo estaba diciendo hace ratito en el último Ujú, bloque, y es que al final yo creo que el abstencionismo, pues también es un asunto de medición para los partidos políticos de qué sí, tanto claro. le están dando una buena opción al ciudadano y a la ciudadana para convencerla de salir a votar. O sea, porque tú y yo nos podemos aquí cortar o sea, las venas y así de tomen mi sangre para que salgan a votar, pero si al final o sea, sí, y porque hay mucha gente que sí, ¿no? O sea, yo misma lo he pensado, ¿no? Es changos, ¿por quién voy a votar? ¿No? O sea, Claro, sí quiero votar, pero ¿por qué? no eres la única. Sí, y o sea, a ver, por ejemplo, yo por muchos años nunca quise salir a votar, hoy voy a salir a votar por este asunto que yo veo de este panorama, pero por mucho tiempo yo misma me rehusaba a salir a votar y yo decía, pues es que no para qué, sino no hay nadie que me represente. Hoy Ujú, quizás hay gente que pueda decir, no hay nadie que me represente, pero creo importante votar para esto. Que quizá muchas personas se pueden sentir identificadas con esto. Entonces, como que el abstencionismo tiene que ser una prueba, es un examen para los partidos políticos sí, de ver también. que también lo hicieron. Eso por un lado. Lo otro es también entender que sí, o sea, por eso como cuando hablábamos un poquito antes de entrar al programa, como y que ahorita que hablas del voto de manera responsable, o sea, creo que algo importante es también aprender a respetar las diferencias que existen. Claro. O sea, o sea, sí, no, un voto consciente, un voto informado, ahorita conforme voy hablando contigo, digo, bueno, o sea, sí, porque pues nosotras tenemos como un contexto, pero hay gente que está feliz porque recibe 3 programas sociales. Ujú, Hay gente que es muy feliz porque nunca habían hablado de ella y nunca la habían volteado a ver de la manera en la que supuestamente, y digo supuestamente porque creo que es un poco falso la manera en que el presidente les habla en las mañaneras. Em, pero que sí podríamos entender que, que haya gente que se sienta representado por eso, como existimos las personas que no, ujú, ¿no? ujú. Entonces somos una pluralidad, somos un país tan grande, tan amplio, o sea, ¿cuántos idiomas hablamos? O sea, ¿cuántas personas somos? O sea, ¿cuál es nuestra composición sociodemográfica? O sea, sí tenemos que entender que nos debemos respetar. Claro. O sea, que todos tenemos derecho a elegir libremente y que puede ser un voto consciente. El voto consciente puede ser de una manera que tú y yo no, o tú y yo podemos decir, no, pues sí, es que se informe y ve su plataforma, porque a ver, Bebé de Luz, si a ti te interesa conocer a tu candidato o tu candidata, el INE tiene una plataforma en donde Ujú, tú puedes ver las propuestas que hace esa persona que quiere tu voto. Ya puedes consultar en el INE tu casilla. Desde ahorita ya puedes ver cuál va a ser tu casilla para que te prepares. así es. Em, pero, pero pues es importante este asunto de entender que somos un mundo. O sea, y esto que también quería regresar un poquito cuando dije, no, pues que mi papá dice, ¿no? Que yo soy acuario y quiero salvar al mundo. De repente entender que no podemos salvar al mundo, pero lo que mejor que podemos hacer es salvarnos a nosotros. Está Para bien, y si empezar, para salvarnos, si para mi decisión para salvarme a mí, o yo veo que para salvarme a mí tengo que salir a votar lo voy a hacer o sea, si yo creo que para salvarme a mí necesito seguir recibiendo este voto, que por cierto, también abro este paréntesis, Bebé de Luz, nadie te puede quitar tus programas sociales, ya están en la Constitución. así es. Esos están en la Constitución, que te digan, ay, es que si no votas por tal, te quitamos tus programas. No, 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 eso es mentira, falso de toda falsedad. Nadie te puede quitar tus programitas sociales, bebé. Ya están ahí plasmaditos. Entonces, ya hasta se me fue la idea de lo que te estaba diciendo, Vero. Pero si tú me regresas, te lo agradecería. Sí, me comentabas sobre de que eres acuario, que no podemos cambiar el mundo.
Y que Bueno, prácticamente el hecho de que nosotros salgamos a votar, pues implica que nos estamos salvando a nosotros mismos, ¿no? y que sí, o sea, y que cada voto es consciente o inconsciente o consciente de una manera distinta y eso hay que Claro, respetar. Pero para eso es importante, para eso pues yo sí creo, o sea, que es muy importante que salgamos a votar, que gane, ahora sí que gane el mejor, que gane el que la gente crea que es el mejor o la mejor opción. así es. Pero que gane con un montón de votos, que gane con esta legitimidad que no hemos visto, porque aunque 30 millones nos suenan a un montón, tampoco es mucho. Así es, pues el padrón electoral es muchísimo más amplio y pues la invitación para Casi que 10 toda la millones. gente, así es, sí, y vota un poquito más de la mitad, ¿no? Y de la Ujú. mitad, la mayoría de las mujeres son las que salen a votar. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y con nosotras, mi querida Alma, y pues tu conclusión final. Mi conclusión final, pues yo creo que, pues eso, ser conscientes de qué queremos y qué no queremos. Y cuando nosotros tomamos conciencia de qué queremos y no queremos, creo que es más fácil salir a votar. O sea, para mí la verdad es que está siendo muy difícil esta elección, porque de repente con mi ideología hay un partido que no la representa, pero estoy pensando en votar por ese partido porque en las votaciones en el Congreso, que es lo más cercano a mí, digo, chale, pues este es el que más se acerca a lo que yo hubiera hecho y a lo que yo hubiera querido, y si van a seguir votando así, pues tengan mi voto, pero también entender y poder romper estos ciclos que hace la historia que se repite, cambiando esta fórmula, y es entender que ellos en la clase política pueden ser los mismos, pero que si nosotros cambiamos, los cambiamos a ellos porque los vamos a obligar a cambiar. Si nos informamos y si nos involucramos, o sea, las cosas tienen que ser diferentes. Eso es lo que te iba a pedir, que dijeras tu frase con la que siempre terminas tus intervenciones en las redes sociales. Mira, te leí el pensamiento. Por favor, si la vuelves a repetir, porque creo que es algo que engloba justamente la importancia de la participación ciudadana. Y por eso en este tema te invité a ti. Pues es muy sencillo, bebé de luz. O sea, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas, estoy segura, si te lo digo hasta como con emoción, sí van a cambiar. Y tienen que cambiar, ¿no? Sin duda. Pero hay Pues que cambiar nosotros. así es. Pues te agradezco muchísimo, mi querida Alma, que nos hayas regalado este tiempo tan valioso para ti, para nosotros igual que nos hayas regalado. Te agradezco muchísimo y espero no sea la única ocasión que vengas a compartirnos tu experiencia, tus ideas, tus reflexiones, pues que en algún otro momento nos acompañes en cabina. Serás bienvenida y bueno, pues este espacio es tuyo también para cuando tengas la necesidad de comunicar algo más y que quieras comunicar y compartirlo con la gente de nuestros radioescuchas de Nesa Radio. Pues les agradezco muchísimo, mi querida Alma, a todas y todos ustedes. Su amiga Verónica Andrade se despide. No sin antes recordarles que tenemos una interesante barra programática el día de hoy. Estaremos pues atendiendo también el último, hasta el día 30, tendremos invitados especiales de los candidatos que estarán en compañía de nuestra directora Rocío Román en las entrevistas especiales. Bueno, no se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la Radio Comunitaria Ciudadana de Nezahualcóyotl, viene navegante y pues muchísimas gracias. También agradecerle a las personas, a nuestras amigas que nos han apoyado en estas colaboraciones para las cápsulas. Agradecerle muchísimo a Edith por su aportación en la colaboración de las cápsulas. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.